Olis, buenos días y bienvenidos una vez más a otro vlog en este canal. Hoy os traigo a mi nueva oficina, véase el salón, porque la semana pasada se rompió la persiana de meditación, pues yo la estaba subiendo y escuché un corte sonoro y pues se rompió. Y le llevo diciendo una semana a la conserje, por favor, que alguien venga a arreglármela, pero porque yo soy una persona que soy como una planta, que necesito luz solar todo el rato y claro, los días que tengo que teletrabajar, como hoy, miércoles, pues lo paso un poco mal, entonces pues me vengo aquí al salón, porque si no siento que estoy encerrada y todo el mundo, o sea, imaginaros vivir todo el día con la persiana bajada. Pues fatal. Además, como que la luz de meditación es una luz así muy fría, muy... no nos gusta. Es miércoles, son las 8:26, ahora y media empezaré a treballar. Y nada, en el planning de hoy tenemos dos proyectos. Bueno, principalmente voy a estar trabajando en una web que me hace muchísima ilusión porque es muy chula. O sea, es un encargo de estos que dices, qué gustito, qué alegría, qué felicidad, que se llama The Spanish Hub, que es para una chica de aquí de Valencia que se llama Claudia, que enseña español a extranjeros. Y estoy muy contenta con cómo está quedando. Hice yo el branding y ahora estoy haciendo la web. Y aunque fue un proyecto como muy cortito, porque el presupuesto era chiquitito, el resultado está quedando muy chulo y estoy muy contenta. Me encantaría enseñároslo, pero esto es lo de siempre, ¿no? Hasta que no esté lanzado no puedo, pero cuando esté lanzado, tened por seguro que lo subiré a redes, así que estad atentos por ahí. Y bueno, antes de ponerme con eso, tengo que acabar unas cositas del trabajo que estuve haciendo lunes y martes, que básicamente es acabar como la primera versión de un ESG report para una empresa de inversiones belga que se llama Alcopa. Y un ESG report es como una especie de documento que habla sobre environment, social and governance, ¿sabéis? Entonces como que son esas tres cosas, ¿no? Es como una especie de informe de sostenibilidad de las empresas y nada, lo estaba maquetando yo y InDesign, mi mejor amigo, el mejor software, que a veces echo de menos Figma para algunas cosas, pero bueno, tiene otras muy chulas, así que un poco balanza. Pero claro, para ser un documento no me dio tiempo a acabarlo ayer, así que voy a acabarlo hoy, esta mañana, para poder mandarlo a revisión y que nos den feedback. Y esta semana siento que es como que estoy teniendo los plazos un poco apretados en el trabajo, porque mañana van a venir unos colaboradores del estudio, os contaré ya más mañana. Entonces mañana no trabajamos de per se, pero claro, yo hay ciertos plazos que tengo que cumplir, ¿no? Está lo de Alcopa, está lo de la web esta de Spanish Hub, y luego tengo que hacer un guión y un storyboard para un vídeo que tiene que salir antes de finales de mes, pero luego está la semana de fallas. Entonces, bueno, que el viernes quizás no es tan viernes de Playground, pero no, mañana vamos a estar como prácticamente todo el día con los colaboradores del estudio y pues haciendo cosas más de, no sé cómo decirlo, de networking. No es tanto networking porque ya son nuestros contactos, pero sí, como les vamos a llevar a almorzar y a la mascleta, básicamente, porque son holandeses. Así que yo siento que ya es momento bastante divertido en el trabajo, así que el viernes supongo que curraré un poco más y ya está, y no pasa nada. Vale, antes hablo y antes se soluciona porque acaba de venir el de mantenimiento y ya tengo persiana. Ahora de nuevo. Estaba aquí yo súper contenta con mi ventana y mi sol. He acabado el tema del report este que tenía que terminar y estábamos probando una cosa en el estudio para compartir el documento con los revisores y que nos dejan ahí los comentarios propicios. Y es algo que yo no había hecho nunca. O sea, creo que en el fondo tiene todo el sentido del mundo usar Adobe Acrobat, porque si usas la suite de Adobe y lo pagas todos los meses, que es lo que hacemos, pues simplemente coges y compartes el documento para revisión y te pueden dejar comentarios ahí. Pero por si no lo habíais hecho nunca o no sabéis cómo se hace, os lo voy a enseñar muy rápido porque creo que es bastante útil. Y ya no solo para este tipo de cosas, sino también, yo qué sé, tienes que mandar un documento a un profesor o lo que sea, pues me parece bastante guay. Y no sé por qué no lo había usado hasta ahora, así que bueno, os lo enseño. Vale, es súper sencillo. Simplemente tenéis aquí vuestro archivo, vuestro PDF, que puede ser todo lo largo que queráis. Y primero de todo hay que subirlo a la nube y una vez lo tengas subido a la nube le das a compartir, copias aquí el enlace y aquí la gente pues te podrá dejar comentarios, incluso si no está registrada. Y luego pues si te dejan comentarios, los ves aquí. Uy, no, los ves ahí. ¿Ves? Yo misma con mi cuenta personal dejando un comentario. Y oye, bastante guay, ¿no? Yo creo que es bastante chulo. ¡Que no! ¿Ves? Mira, ahí está mi comentario. Mi comentario de prueba.
Hola otra vez por aquí. He terminado de trabajar hace un poquito. He seguido con la web de The Spanish Hub, de la chica esta que enseña español a extranjeros, y estoy bastante contenta con cómo ha quedado el trabajo de hoy. Es cierto que me ha quedado terminar un par de cositas y que la reunión como de progreso con ellas el viernes. Entonces, bueno, mi idea es mañana no, porque mañana tengo que hacer un guión y una story, así que no, pero el viernes que tenemos como un playground, taller más o menos con nuestros colaboradores de Holanda, no creo que ellos lleguen a las 8 de la mañana, así que entre que llego a las 8 de la mañana y ellos llegan pues a las 9:30, 10, yo creo que me da tiempo a terminarlo todo, luego tener la reunión y que esté todo fantástico y maravilloso para enseñárselo a Claudia. Y estoy contenta, estoy muy contenta, la verdad. Ahora voy a salir a airearme un poquito porque ahora a las 7 he quedado son las 6 creo, son las 6. He quedado con los del máster, con Luis, con Carmen y con Yoli, que son mi nuevo equipo del máster, del nuevo proyecto número 3, último proyecto. El proyecto número 2 no os lo he enseñado, no porque no quiera, no porque no me guste, sino porque hay cambios que no hemos aplicado todavía de las correcciones que nos dijeron los profes, fallo nuestro, y no dejamos el Behance preparado como la última vez, que es algo que hicimos muy bien, mi primer equipo y yo, pero en este pues por tema de plazos eran mucho más ajustados, pues no nos ha dado tiempo. Que es cierto que yo me agobié bastante con la entrega anterior porque sentía que no llegaba, pero bueno, al final pues se hizo lo que se pudo y el que fa el que pot no està obligat a més, que es una de mis frases favoritas. Y nada, para este nuevo bloque estoy muy contenta, estoy con 3 personas que me parecen chulísimas y que nunca había podido trabajar con ellas, así que me ha tocado con ellos, pues estoy muy contenta y tengo ganas de la reunión y de ver cómo va saliendo todo, porque tenemos que hacer de nuevo otra identidad de marca en una semana. No normalicemos hacer brandings en una semana, por favor. Necesitamos tiempo y más cariño y sobre todo más horas, porque siento que ahora pues les dedicamos cada uno de nosotros pues el poquito rato que tenemos, pero no todo el que nos gustaría o todo el que se merece pues un branding bien cuidado. Pero bueno, aún así saldrán cosas. Y después esa identidad de marca tenemos que aplicarla a una landing de producto que tenemos como que anunciar unos altavoces modulares, no sé, la verdad que el briefing está muy chulo y el profe que nos dio estas clases, que es Rubén de Cocota, la verdad que tiene unos materiales muy chulos y lo que hacen muy guay, así que vamos a ir viendo cómo evoluciona. Tenemos clase viernes y sábado para seguir con progresos de esto y trabajar un poco y ir viendo, así que os vendréis conmigo de la mano. La verdad que estoy muy contenta porque ha salido el sol y hacía un montón de tiempo que no salía el sol aquí en Valencia, así que todo está bien, o sea, tengo persiana, tengo ventana, tengo sol, los proyectos están yendo poco a poco, que es como tienen que ir, así que vamos a seguir con el día. ¿Veis el rayo solar de aquí atrás? No es mi lámpara, ojalá tener una lámpara tan potente, simplemente es que tenemos una falla literalmente en el cruce de las calles que hay justo debajo de mi casa y cuando te asomas al balcón como que parece, o sea, no parece que es de día, pero parece que hay algo con mucha luz y efectivamente hay los focos de una falla. Buenas noches. Siento que yo he hablado muchísimo a la cámara, pero bueno, luego hay días que no hablo casi nada y es bastante más pronto de lo que yo pensaba que iba a ser, porque de normal entre semana me quedo trabajando hasta bastante tarde, pero hoy con mi grupo hemos adelantado bastante rápido y no os puedo contar lo contenta que estoy. Estoy muy contenta tanto a nivel de los resultados que han salido, o sea, creo que hemos llegado todos como a una dirección de arte muy parecida. Incluso tenemos problemas ahora mismo porque tenemos 3 logos que nos gustan mucho de 3 propuestas que hemos hecho, así que pues iremos decidiendo, ¿no?, cuál es el final, pero que está guay porque estamos como todos muy alineados y vemos que todo lo que hemos hecho puede cuadrar y ahora es pues simplemente cuestión de decidir, ¿no?, de pues cómo vamos a hacer el hero de la web o cómo vamos a hacer la sección de los productos, pero que van todos un poco por la misma línea y es un poco elegir el que más nos guste, que hay a veces también es complicado, pero bueno, eso. He salido a la reunión con súper buen sabor de boca y me lo he pasado muy bien. Qué gente tan maja me ha tocado. Ya no me he puesto a preparar todas las cosas para la ropita de mañana y, ¿sabéis? Me voy a dormir pensando, ya está todo bien. Entre eso y que tengo luz y ventana, que es el monotema del día, estoy súper contenta. Nos vemos mañana. Buenas noches. Como persona que madruga mucho, en plan son las 7, ¿sabéis? Pero 7, bueno, son casi las 8, pero que me suelo levantar a las 7. Como persona que madruga mucho,
Disfruto muchísimo estos días de marzo. Estamos en marzo, ¿no? Sí. Estos días de marzo como justo antes de que cambie la hora, porque se hace de día bastante pronto y ahora ya este día ya es un día perfecto además, con mucho sol. Y luego cuando cambia la hora yo me quejo un poco porque me levanto y sigue siendo de noche. Es como, ay no, por favor. Vale, pues ahora que ya tengo la infusión, llegó el momento de ponerme a hacer el storyboard en 2 horas del vídeo que tengo que hacer la semana que viene. ¿Nos dará tiempo? Espero que sí, espero que dé tiempo antes de que lleguen los amigos. Buenas noches. Yo me pasaba para aquí para despedir el día, que siento que no me he pasado mucho a hablar. Y ha sido un día muy chulo, ha sido un día como un poco extraño para mí. O sea, no se siente jueves, no se siente viernes, no se siente nada. Es como día de fallas. Lo hablaba con Luz cuando estábamos yendo a la mascleta, que ha sido un poco como excursión del colegio. O sea, a ver, no lo mismo, ¿sabes? Pero como que hemos salido de la OFI y hemos ido a almorzar y tal. Y no sé, ha sido un día bastante chulo. Luego también hemos estado intentando, no sé si habrán entendido los clips, la verdad. Pero, bueno, yo creo que no lo he entendido casi ni yo, pero hemos estado intentando integrar Figma con NPS, se llama NPS, NPC, su NPC, algo así, que os dejaré por aquí por la pantalla las siglas de lo que significa, que es como una cosa para permitir como que la IA pueda acceder a tus archivos, que suena un poco mal, la verdad, pero entonces como que puede conectarse con Figma y tú quiero que cojas este frame de Figma y me lo hagas en código. Y aunque el Figma ya tiene el depth y funciona bastante bien, estábamos mirándolo para implementarlo con Mustafa, que es un desarrollador con el que trabajábamos mucho, o sea que guay. Y luego de eso nada, me venía aquí a casa, he ido al gimnasio, he entrenado súper chill, bastante más tiempo del que debería, pero bueno, no pasa nada. Hoy tampoco tenía demasiadas cosas de hacer, que del máster lo cerramos más o menos mañana y vamos a seguir mañana en clase. Esperamos, si nos dan un poco de tiempo para trabajar, por favor, por favor, por favor. Y mi super plan de ahora es coger el pequeño libro que me estaba leyendo, que lo tengo aquí en el iPad, que es un libro sobre gestión emocional, es más, creo que se llama literalmente Pequeña Guía de la Gestión Emocional o algo así, y leer un poquito, lo suficiente como para que me entre sueño y irme a dormir, porque yo he dormido muy mal y además mañana me levanto a las 7 menos cuarto, así que es hora de irse a dormir. Siento que últimamente no estoy leyendo tanto como me gustaría, pero es normal. O sea, no sé por qué, tengo la sensación de que el ritmo que llevamos ahora en el máster es muy parecido al que llevábamos los meses anteriores. Incluso los meses anteriores a veces había más ritmo, en plan, yo recuerdo quedar incluso 3 veces a la semana, pero no sé por qué ahora es como que me cuesta todo más. Yo creo que quizás también es cansancio, o quizás es que en esos primeros meses había como más breaks, ¿no? Estuvo el puente del 9 de octubre, luego estuvo el 1 de noviembre, luego estuvo la Inmaculada, luego estuvo Navidad, tal, y ahora es como que siento que ha ido todo como bastante más seguido y los proyectos como que son más cortos, entonces los plazos de entrega también son como más rápidos. Entonces como que yo antes, es verdad que me organizaba no sé muy bien cómo, ni cuándo, ni por qué, pero podía editar vídeos de YouTube por la noche y me daba tiempo para hacer alguna cosilla, incluso hice como un mini trabajito a una clienta mía y no sé, como que ahora no me está dando la vida, pero llego a mi casa y quiero dormir. Sigo sin responder a mis mensajes, espero que no se me acumulen y no los responda a todos en junio. Lo sincera es que tipo me he sentado ahora, no sé, 20 minutos antes de ducharme y he estado 20 minutos para responder a 3 chats y tengo un montón ahí acumulado y es como que no llego al final y mirad que lo intento. Pero bueno, no me voy a frustrar, me voy a dormir. Buenas noches. Vale,
Mientras espero a que el resto del equipo llegue, os cuento un poco el plan de hoy. El plan de hoy es básicamente acabar el storyboard que no me dio tiempo a hacer ayer, porque siendo realistas, en la hora y media, hora 40 que estuve, pues no te da tiempo a hacer un guión entero y un storyboard, o al menos a mí todavía no, porque soy medio de 2 minutos. O sea, si fuera un vídeo más corto, vale, pero hay que contar bastantes cosas. Y luego quiero acabar un par de secciones de la web en la que estoy trabajando el miércoles, porque tengo, creo que a las 11, 12, una cosa así, espero que sea esa hora y no antes, un check con los de la web, así que veremos. Mira, creo que te va a costar encontrar una persona que esté más contenta que yo ahora mismo, porque es viernes de fallas. El día del trabajo ha ido súper bien, hemos comido buñuelos. Yo he comido muchos buñuelos, pero fantásticos. Me ha dado tiempo a acabar el storyboard a tiempo, me ha dado tiempo a acabar la web y he hecho la reunión que tenía con Claudia y con su compañero de la web y les ha gustado un montón. Incluso una sugerencia que les hicimos en la anterior presentación, que al final no cogieron, han dicho, lo hemos estado revisando y nos ha gustado tanto que queremos que vuelva. Y yo me he puesto tan contenta porque como, esto en plan que a mí me encantaba, ha vuelto. En fin, estoy muy contenta. Luego hemos tenido la Sync, que es una reunión semanal que tenemos en el estudio para ver cómo lo que han hecho otras personas, porque no siempre trabajamos todos en el mismo proyecto. Entonces, pues está guay pues para chequear progresos, para inspirarnos de unos a otros, o incluso si hay cosas que tenemos dudas, es como que aprovechas ese momento y dices, vale chicos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vemos? Además he vuelto con la bici, con el sol. Es que hace creo que el mejor día que ha hecho en meses, 20 grados, hace un sol espectacular. La vida es bonita, la vida es muy bonita. Y yo ahora, sería un poco más bonita si yo ahora mismo no tuviera clase y me pudiera echar una siesta ahí, pero tengo clase y estoy contenta porque vamos a seguir avanzando en el proyecto de la web para el producto este que estamos diseñando y me hace mucha ilusión porque eso, estoy súper contenta con mi grupo y creo que nos están saliendo cosas chulas. En plan, la identidad de marca creo que está quedando muy chula, y está guay porque está siendo como un proceso entre todos y eso me gusta un montón. Así que nada, me despido y os venís conmigo a clase un rato y luego, pues no sé qué haremos, incógnita. Me veo como súper rara con el pelo recogido, pero bueno, es que llevo el pelo un poco sucio y el plan era lavármelo antes de ir a clase, pero como esta noche tengo un concierto y voy a ir a entrenar antes, he pensado que quizás tiene sentido lavármelo después, ¿verdad? No sé. Bueno, en fin, eso, que lo llevo medio recogido, medio no sé qué. Me estaba tomando aquí el café antes de ir a clase, que hoy vamos a seguir con nuestra práctica de scrollytelling, que es un poco contar el producto que queremos vender haciendo scroll en nuestra web, que es lo que estamos diseñando. Y la verdad que la que sea ayer con Luis, con Carmen, con Yoli fue súper productiva. O sea, nos pusimos todos juntos y fue como, venga, esto es lo que vamos a hacer. El profe nos tumbó un poco la identidad, cosa que tiene sentido, pero sigue gustándonos bastante lo que hemos hecho. Ahora en clase creo que enfocaremos un poco como por dónde tirarlo. Y creo que también va a ser clase de trabajo que son muy necesarias. Y más viniendo fallas, que creo que estaremos todos un poco desconectados. Mira, fallas. Bueno, en fin, tontería. Iremos viendo. Pero yo creo que el proyecto está avanzando bien. Está avanzando más o menos al ritmo que tiene que ir, así que estamos contentos. Pero que... Ellos de repente, ¡wow! ¿Cuánta gente viene a ver? Son súper famosos, chicos, que Madafaka se han hecho un following en Valencia.
Buenos días y feliz domingo, aunque realmente que yo te diga feliz domingo no tiene mucho sentido porque es muy probable que estés viendo esto cualquier otro día de la semana que no sea un domingo. Bueno, quizás sí te lo estás viendo justo el día que lo saco, en cuyo caso, muchas gracias. Solo me pasaba por aquí para despedirme porque me está pasando últimamente que intento cortar los vlogs los sábados, pero hago cosas los sábados, entonces no me paso y me despido bien. Ayer además nada más salir de clase, bueno, por la mañana me di cuenta de que el concierto que tenía no era a las 9, sino que era a las 7:30, entonces fui muy deprisa. En general, como que llegué a casa del máster rápido, me fui a entrenar rápido, me duché rápido, me hice el pelo y siento que fue muy acelerada. Pero fue un día muy, muy guay. Pasó de todo, o sea, hubo clase, hubo entrene, hubo un concierto súper divertido. Aunque tengo que decir que tuvimos muy mala suerte porque se nos pusieron, bueno, estábamos como en segunda fila y se nos pusieron delante unas chicas nórdicas, no sé de qué país eran. O sea, sin ningún tipo de vergüenza se pusieron delante en un grupo como de 6 o 7 personas altas y empezaron a pegarnos codazos y yo les dije oye, disculpad, pero esto que estáis haciendo es un poco rude, un poco maleducado. Y les dio igual, siguieron ahí y se trajeron a su amigo de 2,10 metros. Hola, mido 1,5 metros, no estamos viendo que me estás tapando. Bueno, en fin. Lo que es el concierto en sí fue muy, muy chulo. Si no conocéis al grupo que se llama Kak Madafaka, yo sé que el nombre es bastante poco laborioso, pero son súper divertidos y las canciones estaban muy bien. Y al salir de allí fuimos a cenar y luego nos fuimos a una falla un rato, aunque yo tengo que decir que estaba bastante cansada porque llevamos un trote bastante alto. Pero bueno, hoy va a ser día tranquilito, además hace sol, que a mí, no sé, ya estoy contenta solo por el hecho de que haga sol. Aunque el motivo de este setting tan chulo, tan blanco, tan vacío, es porque se me ha vuelto a romper la persiana, que empezamos el vlog con persiana arreglada, acabamos el vlog con persiana rota otra vez, porque es que no me la, o sea, la arreglaron un poco, pero no la cambié. O sea, no la arreglaron bien, hicieron como apaño de estar por casa. Entonces, pasas que cosan. Estoy también bastante contenta con el día de ayer porque siento que fue un día de, como hice muchas cosas y todas ellas bastante sociales, estuve muy presente y siento que es algo que no me está pasando mucho últimamente. O sea, es cierto que yo cuando me apunté al máster sabía que mucho tiempo para mí no iba a tener. O sea, que me hago responsable, ¿no?, de esa decisión. Pero es cierto que todos estos meses he ido muy como pollo sin cabeza, en plan de un sitio a otro, haciendo pim, pam, pum. Tiempo libre, abre el ordenador, cierra el ordenador, abre el otro ordenador, cambia la cuenta de Figma, estar todo el rato pues haciendo cosas. Y es cierto que una persona yo creo que se quema un poco. Y no sé por qué, yo siempre lo llevaba un poco mejor, no es que haya cuatris, pero como hasta enero o así lo llevé un poco mejor, pero como que estoy un poco más quemada y cosas que a lo mejor sí que tenía más fuerza de voluntad de hacer antes, en plan de, yo que sé, ponerme a editar un vídeo a las 11 de la noche, pues ahora simplemente digo, pues mira, me voy a dormir y ya está. Que lo veo perfecto, porque también es lo que hay que hacer. Y también siento que es como que no tengo tantas ideas como a lo mejor tenía antes, que venía de verano y como que todo era más nuevo y tal. Ahora es como que pienso en ideas de vídeos y digo, no sé qué contar que va a ser interesante, porque no tengo la cabeza pensando ideas chulas. Y iba a decir que me pone un poco triste, y se pone un poco triste, pero creo que simplemente hay que entender que hay etapas y ciclos y de todo, y que ahora mismo no es el momento ni el ciclo de tener las mejores ideas. Es el ciclo de aprender mucho y sobrevivir, como me gusta llamarlo a mí. Pero bueno, por suerte hay como muchas cosas chulas de entre medias. Ya estamos a mitad de marzo y luego en abril se vienen muchos viajes, que a mí eso me gusta mucho, aunque es cierto que también me gusta mucho volver a la rutina, entonces me gusta que haya como viaje, rutina, eso está guay. Y nada, si has llegado hasta aquí, agradecerte tu apoyo y que veas este vídeo, que a mí pues me hace mucha ilusión, y nos vemos en el próximo, que no sé de qué será, ni sé cuándo será, pero será eventualmente, así que nada, un beso.